las aneuploidías. Es decir, que vamos a contar un poco la larga historia de un cromosoma corto, como es el cromosoma 21, ¿sí? Y también de otros cromosomas un poquito más largos, como el 18, el 13. Y arranquemos con un caso. Bueno, esta señora es una comerciante que vive en Pilar, tiene 36 años, es secundigesta, tiene un parto anterior, es A positiva. En el primer trimestre tuvo un screening simple, es decir, no tuvo bioquímica sérica, solamente tuvo una medición de la translucencia nucal y del hueso nasal y la evaluación del hueso nasal por un operador no certificado por la Fetal Medicine Foundation, ¿sí? Que usó un software de cálculo de riesgo online que se llama Fetal Test, ¿sí? Está basado en los cálculos de la Fetal Medicine Foundation, pero no es exactamente el mismo. El riesgo obtenido para trisomía 21, de acuerdo a las características maternas, es decir, la edad materna combinada con la translucencia nucal y el hueso nasal, fue 1 en 915, ¿sí? Lo que hoy se ha considerado un riesgo intermedio, ¿sí? Y son las 22 semanas y la paciente es referida por ascitis, ¿sí? El feto tiene líquido en el abdomen. Bueno, vamos a ver si es verdad, ¿sí? Bueno, yo quiero que sean un poquito más comunicativos que ayer. Ayer solamente respondieron sobre pintores, hoy querría que respondan sobre medicina. Entonces, a ver, con lo que vemos en esta primera diapositiva, en este primer clip, entonces, a ver, ¿hay líquido extra en algún lado, alguna colección de líquido? ¿Dónde está? ¿En el tórax, en el abdomen? ¿Hay ascitis? Efectivamente, ¿alcanza con esta ecografía para decir si hay ascitis? ¿Alguien se anima? ¿O ponemos? Sí, hay ascitis fetal. Bien, bueno, entonces, ¿quién respondió? Respondió, creo que Adriana. Hay ascitis, de hecho, severa. ¿Sí? Acá se ve líquido, ¿sí? Acá se ve ligamento hepático, ¿sí? Acá se ve el hígado, ¿sí? Y vamos entonces a avanzar. Bueno, entonces, ahí vemos, entonces, ven las asas intestinales flotando, ¿sí? El hígado, la vesícula, ¿sí? El estómago, bueno. Entonces, es verdad el diagnóstico con el que fue referido. Una de las principales cosas que tenemos que hacer si nos refieren un paciente con un diagnóstico ya hecho o con un hallazgo ya hecho es ver a ver si lo podemos confirmar o si realmente fue un falso positivo o el diagnóstico es otro. En este caso, podemos confirmar que efectivamente el feto tiene ascitis. Bueno, entonces, ante un feto con ascitis, ¿qué es lo primero que tengo que pensar? A ver si alguien me puede decir cuál sería el próximo paso, digamos, desde el punto de vista de buscar un cohallazgo, ¿sí? o alguna otra cosa que me pueda acercar a una fisiopatología o una causa frecuente de ascitis fetal, ¿sí? Bueno, ella Catalina dice TORCH. Bueno, TORCH, sí, eso es una... A ver, los fetos con algunas infecciones graves sintomáticas prenatales pueden tener ascitis, ¿sí? Otra vez cariotipo, otro es una evaluación del corazón, dice Gastón, ¿sí? Sí, tenemos que mirar el corazón, efectivamente. Lo que yo pregunto, a ver, empezando por lo primero, Catalina dice que tengo que hacer TORCH. ¿Cuál sería el mecanismo de la ascitis ante una infección fetal? Me parece, Natalia no puede escuchar, pero me parece que todo el resto escuchan, ¿no? Sí. Bueno, muy bien, anemia. Entonces, si este bebé, una de las causas de tener ascitis es anemia, una de las primeras cosas que debería ir a hacer es ir a medir, evaluar la velocidad de la cerebral media, que es una forma no invasiva de ver si el feto tiene anemia severa, ¿sí? Entonces, bueno, eso es exactamente lo que hicimos en ese momento, ¿sí? Este es un caso de hace mucho tiempo, fíjense, hace 10 años, ¿sí? Febrero del 2011, y entonces vamos a medir la velocidad en la cerebral media y vemos que no,
el feto no tiene anemia. Esa no es la causa, pero fue importante haberla descartado. ¿Por qué? ¿Por qué sería importante saber si el feto tiene anemia? Más allá de la causa. Bueno, la importancia de saber si el feto tiene anemia es que la anemia es tratable, como dice Lucía, ¿sí? O sea, Lucía dice, bueno, porque esto se puede tratar, también, bueno, Raúl también dice lo mismo, Ariadna también. Entonces, la anemia fetal es tratable con una transfusión intrauterina. Entonces, establecer si la causa de una citis es anemia es relevante desde el punto de vista terapéutico. Bien, pero no, en este caso no se trata de eso. Entonces, vamos a ver si podemos encontrar alguna causa. Y vamos a ver entonces, primero miremos la cabeza, ya que miramos la cerebral media. ¿Ven algo anormal en la cabeza de este feto? Eso es un corte axial a nivel de los ventrículos laterales del cerebro. Si quieren lo ponemos de vuelta. Por momentos también bajamos al plano subopsitoregmático, vemos un poquito el cerebelo. Milena dice que quizás pueda haber ventriculomegalia. Bueno, sí, parecen prominentes los ventrículos, pero todavía no los hemos medido. Es una sugerencia. Lo que dice también Gastón, ¿sí? Hay quistes de plexos coroideos, ¿sí? De hecho, hay quistes de plexos coroideos bilaterales, ¿sí? Ahí se ven, ¿sí? Quiste de plexo coroideo, quiste de plexo coroideo. A ver si podemos ver del otro lado. Del otro lado, bueno, ahí son un poquito más chiquitos, pero bueno, hay quistes de plexos coroideos. Ahí se ve bien, ¿sí? Y después deberíamos medir los ventrículos del cerebro. Entonces, bueno, otro hallazgo es un feto entonces que por ahora tiene ascitis, no tiene anemia y tiene quistes de plexo coroideo. ¿Los quistes de plexo coroideo son una malformación? No son una malformación, estoy de acuerdo. ¿Sí? Los quistes de plexo coroideo son un marcador, es decir, un hallazgo no malformativo, pero que es más frecuente en algunas circunstancias, ¿sí? Sobre todo en algunas enfermedades genéticas, ¿sí? Entonces, quistes de plexo coroideo múltiples bilaterales. Después vamos a ver si es importante a lo largo del curso que sean bilaterales, que sean múltiples y el tamaño de ellos, ¿sí? Bien. Sigamos. Y veamos el corazón entonces, según sugirieron. Bueno, ahí miramos el corazón. ¿Alguien ve algo raro o sigue una próxima? Lo ponemos de vuelta si quieren. Un quiste de plexo coroideo no es un marcador de infección, Andrea. Un marcador de una infección sintomática sería, por ejemplo, calcificaciones cerebrales, ¿sí? En este caso, no. Es un marcador de aneuploidías. Bien. Silvana dice que le parece que... primero, vamos a ver. Pues se me mueven para arriba. CIB dice Valeria. Canal AB dice Fabio. Canal... Pregunta Catalina, defecto del septo interventricular, canal AB, CIB, entonces, están de acuerdo en que pareciera haber un defecto septal, que después podemos discutir a ver si es un canal AB, es decir, un defecto atrioventricular completo, pero acá se ve claramente que este es el septo interventricular, termina acá, y acá hay un gap en la parte membranosa del tabique interventricular, donde debería haber tabique que llegue hasta acá. Entonces, sin duda hay un defecto del tabique interventricular, y de hecho, si vamos un poquito más allá, esto, que es la válvula aórtica, está cabalgando sobre el defecto, ¿sí? Entonces va después a ser importante mirar cómo están, sobre todo las arterias pulmonares. Para poder decir que es un canal AB, tengo que ver que haya, en general, una válvula única, ¿sí? Y acá, con esta visión no nos alcanza. Bien. Espera, tratemos de silenciar y ir hablando por chat, es más fácil ordenarnos. Ahí está. Bien, entonces, ¿qué es lo que pusimos ahí? Esperen a que desaparezca
esto del video. A ver, bueno, dice, sí, a ver, espera, bueno, busquemos de vuelta, perdón, vamos a volver para atrás. Entonces, CIB subvalvular. Subvalvular porque está bajo la válvula aórtica, es lo mismo que decir una CIB sobre la que cabalga en este caso la aorta o la válvula aórtica o subaórtica. Bien, bueno, acá tenemos el Doppler, ¿sí? Y podemos ver flujo bidireccional confirmando que hay un agujero en el tabique interventricular. Bueno, y miremos un poquito la cara. Ahí tenemos el perfil del feto. ¿Tiene hueso nasal? Sí, parece tener hueso nasal. ¿Alguien le llama la atención algo en particular con este bebé? Micrognathia, dice Lucía. Sí, sin duda la perita, ¿sí? El mentón, es chico, ¿sí? Entonces ahora, a partir de un feto con ascitis, resulta que en realidad esto no era una ascitis aislada, sino que es un bebé que tiene plexoideo, ¿sí? Que si se encontrado de forma aislada, probablemente no nos hubieran preocupado, pero en este contexto tienen que ser considerados. Tiene además una cardiopatía, no severa, digamos, la CIB es la más leve en general de las cardiopatías estructurales, pero también no es lo mismo una CIB aislada que una CIB en este contexto, y además el feto tiene micrognathia. Si se van sumando hallazgos, Bueno, entonces, acá lo podemos ver de vuelta, ¿sí? Con reconstrucción tridimensional. Además, fíjense las orejas parecen ser orejas pequeñas, de implantación baja, ¿sí? Que nos ayuda mucho el 3D para poder evaluarlas. Entonces nos tenemos que ir a ver las manos, ¿sí? Cuando uno ve todas estas cosas, tiene que ir a ver las manos. Acá miramos las manos, ¿sí? Las manos hay que mirarlas por varias razones. Tenemos que mirar a ver si hay alguna alteración en los dedos en cuanto al número, ¿sí? Para ver si hay, por ejemplo, una polidactilia, más raro si haya una oligodactilia o alguna otra razón. Y sobre todo también por la posición. Acá nos llama la atención la posición de esta mano que está cerrada. Pero a veces los bebés hacen un puño, ¿sí? Esto tengo que evaluarlo en el tiempo a ver si todo el tiempo el bebé tiene las manos así, ¿sí? Sí, este bebé tenía todo el tiempo las manos de esta forma, ¿sí? Una mano cerrada, persistentemente con pulgar incluido, con el pulgar adentro. Y además, si me voy a mirar los pies, fíjense cómo protruye el talón, ¿sí? Qué convexo que es la planta del pie. Esto es un pie en mecedora, ¿sí? Además, estoy de acuerdo con Laura, el hueso nasal, si bien era visible, era muy chiquito. Entonces este bebé al final no tiene ascitis, tiene un montón de cosas que habían por alguna razón pasado desapercibidas. La ascitis es la más grosera de ellas. Y si miramos un poco más, vamos a ver que además tiene una tendencia a tener una cabeza chica, ¿sí? El abdomen está bien, pero bueno, el abdomen está bien porque tiene ascitis, ¿sí? La panza está más grande por el líquido, ¿sí? Probablemente sin el líquido sería una panza chica. Y también el fémur, digamos, va caminando por el percentilio 5. Además, y a pesar de ser un bebé que parece tener tendencia a ser chiquito, tiene polidramnios, que es algo que, digamos, uno no esperaría en un feto con una restricción de crecimiento puramente placentaria, ¿sí? En cuanto al IP de la arteria umbilical, está bien, hay flujo de diástole normal, ¿sí? Son, no me acuerdo cuántas semanas, pero digamos, eran como 22 semanas. Bien. Entonces, bueno, ante un bebé así, ¿qué es lo que cuáles serían las sugerencias en cuanto a conductas médicas y diagnósticas? Bien, bueno, estoy de acuerdo con Laura, ¿sí? Lo primero que tengo que hacer es operación cardiotipo porque ante la presencia de tantas anomalías en un solo bebé, sería muy raro, de hecho estadísticamente sería absolutamente excepcional, que un feto tuviera todos esos hallazgos en forma aleatoria, ¿sí? Si asumimos que supongamos que cada uno de estos hallazgos, ¿sí? Tiene una
frecuencia, una prevalencia de unos 1000, ¿sí? Entonces, bueno, te puede pasar que te toque unos 1000, un bebé que tenga, supongamos, una 6B aislada, pero si un bebé, supongamos que la microcarditis es más o menos unos 800, ¿sí? Las cardiopatías mayores es más o menos unos 1000, ¿sí? Si asumimos que cada una de estas cosas tiene una prevalencia de unos 1000, la probabilidad de que todas estén aleatoriamente juntas es multiplicar, ¿sí? Entonces, unos 1000 por unos 1000 por unos 1000, o sea, la probabilidad de que este bebé tuviera estas cosas juntas por casualidad es menos de unos 1000 millones, ¿sí? Entonces es mucho más probable que haya una causa única que explique todo esto, ¿sí? Algunos dicen estudio genético, dice Gastón. Estudio genético es un amplio, ¿sí? Porque ¿qué estudio genético? ¿Pedimos una secuenciación exómica? ¿Estaría bien pedir una secuenciación exómica? Asesoramiento genético. Bueno, sí, asesoramiento genético también es un término amplio. Es básicamente decirle a los padres que este feto probablemente, o sea, los hallazgos que vemos es altamente probable que se puedan asociar a una enfermedad genética subyacente, pero el estudio primero que voy a pedir va a ser idealmente un cariotipo o una QFPCR. Quiero hacer mejor un cariotipo con extracción de ADN, porque voy a guardar ADN por si el cariotipo viene normal y yo persisto en mi sospecha de que este feto es sindrómico, que parece serlo. Voy a poder hacer un segundo paso, que no sería por ahí demasiado prudente hacerlo inicialmente, ¿sí? Si en este feto yo pidiera una secuenciación exómica, es decir, estuviera buscando mutaciones, estaría yendo un paso demasiado adelante, porque con una secuenciación exómica no encontraría la real causa de lo que tiene, ¿sí? Pero como puede pasar que yo, el cariotipo y el cariotipo venga, me sorprenda con que viene mal y yo persisto en la sospecha de que algo hay, para no tener que punzar 2 veces a la paciente, lo ideal en un caso así de un feto polimalformado es, digamos, hacer, supongamos, una amniocentesis, ¿sí? O una biopsia corial, y una parte de la muestra enviarla para cariotipo o para QFPCR si quiere una respuesta más rápida, y otra parte hacer que en el laboratorio haya una extracción de ADN, porque el ADN se puede guardar para estudios subsecuentes. Y después, el resto de lo que voy a pedir son cosas que ustedes nombraron, que son en realidad para ser prolijo, pero acá lo más probable y el estudio que va a definir es este, ¿sí? Debería pedir una TOCH porque, bueno, hay algunas cosas que se pueden superponer con síndromes de infecciones congénitas sintomáticas prenatales. Podría pedir anticuerpos irregulares para ver que realmente no hay alguna inmunización más rara que RH, ¿sí? KEL, DAFI, etcétera. Lo más probable es que no. Pensando lo mismo, puedo pedir una prueba de elusión ácida de Kleihauer-Betke, que me va a decir si una hemorragia fetomaterna, una remoción fetomaterna, pero todas estas cosas son altamente improbables que sean contribuyentes o que me vengan positivas, porque ya vimos que el feto no está anémico en este momento, ¿sí? Entonces, los mecanismos de ascitis en todas estas enfermedades son la anemia. Podría pasar que el feto haya estado anémico y ahora haya dejado de serlo, pero en este caso, bueno, sería raro que siga con ascitis. Ecocardio, bueno, acá ya hicimos un diagnóstico, podemos completar, o si no estamos tan seguros de lo que vimos, con un ecocardio dedicado, ¿sí? Y bueno, y seguimiento en 7 días, porque esto puede ser evolutivo. María dice, en una paciente con 22 semanas gestacional indica vellosidades coriales o amniocentesis. Bueno, eso vamos a hablar después. En una paciente de 22 semanas, si yo tengo una placenta anterior, como en este caso, puedo hacer una biopsia de vellosidades coriales o una biopsia placentaria ya a esta altura. Y bueno, y tiene algunas ventajas, ¿sí? Porque bueno, si yo hago una biopsia de vellosidades coriales, voy a tener un resultado de un cariotipo mucho más rápido, porque tengo una muestra mayor, ¿sí? para el cultivo, y en 7-10 días puedo tener el resultado. Si yo tengo una placenta inaccesible, si fuera una placenta posterior, estoy obligado a hacer una amniocentesis. La amniocentesis puede tardar el cultivo y el resultado
como unos 25 días. Por eso en ese caso uno trataría de hacer una QF-PCR, que es un estudio molecular que lo tengo rápidamente en poquitos días. ¿Sí? Bien, entonces, veamos qué pasó. Bueno, en este caso fue una biopsia de vellosidades corneales, ¿sí? Y el cariotipo fue 47XY más 18. Es decir, bueno, era una trisomía 18. ¿Sí? Acá se ven los 3 cromosomas 18. Entonces, el primer aprendizaje, la primera lección de este caso es: la malformación más importante no es la primera, es la segunda, ¿sí? Porque la primera, la citis, no me decía nada, podían ser un montón de cosas. Ahora, cuando yo ya sumo una segunda malformación, yo ya estoy hablando de que tengo que pensar sindrómicamente, ¿sí? Y en este caso entonces la respuesta era un síndrome, ¿sí? Y algunos detalles sutiles, como por ejemplo mirar los pies y las manos, mirar el mentón, mirar la naricita, pueden ser la clave en el diagnóstico. La clave no fue la CIB, la clave no fue la citis, sino la clave fueron estos pequeños detalles que me fueron sugiriendo, este bebé tiene algo y probablemente tenga una trisomía, ¿sí? La tercera lección de este es: la expresión fenotípica de las aneuploidías es heterogénea. Puedo tener varios fetos con la misma enfermedad, síndrome de Edwards, ¿sí? Pero la expresión es distinta. De hecho, como si ustedes buscan en alguno de los libros, por ejemplo, de los libros del primer trimestre de Nicolás, y miran la lista de hallazgos en las trisomías 18, no van a encontrar la citis. Pero este bebé fue derivado por la citis. Bueno, el bebé nació, se llamó Benjamín. Acá podemos confirmar algunos de los hallazgos prenatales. Fíjense la mano cerrada con pulgar incluido, parece un viejito, tienen esta apariencia de como de que son viejitos, la orejita baja, la micrognatia, ¿sí? Son muy flaquitos, tienen restricción de crecimiento. Acá vemos el pie en mecedora, ¿sí? Vivió 43 días. Bueno, otra cuestión de la que vamos a hablar es que a veces, los obstetras o otros médicos que hacen atención perinatal creen que la trisomía 18 es como si fuera acrania, que estos chicos se mueren en el primer día de vida siempre. No es así. Hay 1 de cada 20 chicos con trisomía 18 viven un año, ¿sí? Entonces, ojo con cómo asesoran, porque estos bebés pueden sobrevivir meses, ¿sí? Y algunos, como vamos a ver, pueden tener sobrevida prolongada. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con el asesoramiento. Entonces, para arrancar con nuestro esquema de dónde nos paramos desde el punto de vista de las ecografías, ¿sí? En este caso, el diagnóstico fue cercano a lo que hubiera sido la E2, y ahí apareció el dato, ¿sí? Pero habitualmente el diagnóstico o la sospecha de aneuploidías debería ser en el primer trimestre. La ecografía del primer trimestre tiene varios objetivos. El primero de ellos es ver si el feto está vivo, ¿sí? Porque va a pasar en aproximadamente 1 o 2% de los casos que, si esa es la primera ecografía que yo hago en el embarazo, me encuentre con que el embarazo se detuvo y la madre no ha tenido ningún síntoma, ¿sí? Entonces, el primer, y bueno, obviamente es el objetivo de toda ecografía, el primer objetivo de toda ecografía, que es la viabilidad fetal, pero es importante sobre todo en el primer trimestre porque vimos que la mortalidad en el primer trimestre es significativa, ¿sí? El primer trimestre es vamos a ver que es uno de los trimestres más peligrosos para un bebé, y después, además, porque en el primer trimestre el embarazo se puede detener y no dar ningún síntoma. En general, en el segundo trimestre, a partir de que la paciente siente los movimientos, va a tener alguna información al respecto. El segundo objetivo de la ecografía del primer trimestre es el fechado, y dijimos que este dato es clave porque es el marco de referencia para todo el embarazo. Si yo tengo un mal fechado, estoy en riesgo de hacer las cosas mal, ¿sí? Voy a, calcular mal cuándo tengo que citar a la paciente, voy a calcular mal cuándo tengo que dar corticoides si los tengo que dar, voy a calcular mal cuándo dar la profilaxis anti-D si la tengo que dar, voy a calcular mal cuándo tengo que hacer una inducción o una cesárea programada.
voy a calcular mal el crecimiento del feto y voy a pensar que el feto es más grande o más chico de lo que es. Entonces hay un montón de errores que puedo cometer si yo tengo un fechado de baja calidad. Y el fechado de mayor calidad es el fechado ecográfico del primer trimestre, ¿sí? Y después vamos a hablar específicamente de eso, no hoy, sino cuando hablemos de restricción de crecimiento. El tercer objetivo de la ecografía del primer trimestre es que es la primera evaluación detallada de la anatomía temprana, y en buenas manos y en buenos ojos, esto es capaz de diagnosticar al menos un 45-50% de las malformaciones, algunas de las más graves. Y como dijimos, no todas, hay algunas malformaciones que son imposibles de diagnosticar a esta altura, pero algunas muy relevantes sí las debería diagnosticar a esta altura, y si no las diagnostico a esta altura, es un poco como un papelón, ¿sí? O sea, si vos te encontrás con un bebé con una acrania o con un onfalocele con hígado extracorpóreo a las 22 semanas, y esa paciente tuvo una ecografía en el primer trimestre y no se vio, ahí uno piensa que el ecografista del primer trimestre muy bueno no fue, ¿sí? Y la paciente puede preguntar, ¿esto, doctor, no se podría haber visto antes? Sí, claro que sí. Bueno, en embarazos gemelares es el momento donde voy a etiquetar el embarazo gemelar y voy a decir cuál es su corioamnionicidad, ¿sí? Es decir, cuántas placentas y cuántos sacs amnióticos, y eso es el dato clave para establecer el plan de seguimiento de ese embarazo, ¿sí? Porque es el único dato del que va a depender realmente la prevalencia de complicaciones y cómo tengo que seguirlo, ¿sí? Esto es el cuarto objetivo. El quinto objetivo es que es el momento en el que puedo hacer un cribado, un screening de disfunción placentaria precoz, que más sentido tiene porque todavía a esa altura puedo modificar la historia natural de la placentación, ¿sí? Y puedo intervenir y reducir el riesgo de dos complicaciones importantes como preeclampsia, sobre todo preeclampsia, y con menor potencia, restricción de crecimiento. Restricción de crecimiento asociada a eclampsia, pero es menos claro que para restricción de crecimiento sola. Y por último, bueno, lo que nos vamos a dedicar hoy, que es hacer, esta foto obviamente no es del primer trimestre, es una foto de un bebé con Down del segundo trimestre, pero bueno, es el momento, el mejor momento para sospechar y diagnosticar la presencia, sobre todo de una trisomía y de algunas otras enfermedades genéticas, ¿sí? Bien, así que vamos a hablar mucho a lo largo de, sobre todo de hoy y de las próximas, de cromosomas, ¿sí? De cuerpos coloreados. Y para esto tenemos que acordarnos un poquito que, bueno, los cromosomas son una adaptación que tiene la célula para hacer una mudanza rápida, ¿sí? Cuando ustedes saben que el estado normal del material genético es, en general, con distintos grados de desplegamiento, ¿sí? El ADN no está desnudo, el ADN está siempre asociado a proteínas, y eso es lo que se llama cromatina, ¿sí? Y, distintas áreas del genoma están, digamos, más libres o más empaquetadas de acuerdo a su expresión. Pero cuando la célula tiene que iniciar una división celular, sea una mitosis, que es lo que habitualmente hacen todo el tiempo las células somáticas, o sea una meiosis, que es lo que habitualmente hacen las células digamos, en las gónadas, en la línea germinal. Si la división celular tuviera que hacerse con el material genético desplegado, ¿sí? Desempaquetado, imagínense como si sería como si tuviera que transportar, digamos, un ovillo de lana, pero desplegado, ¿sí? Tendría que tirar así y tardarían 2 días la división celular. Entonces la célula toma la precaución de empaquetar el material genético para que sea más fácil la anafase, ¿sí? la separación del material genético para las dos células hijas, ¿sí? Las células no usan los cromosomas así como están para nada, ¿sí? El cromosoma así como está no se expresa habitualmente, sino que es algo que lo veo en un momento en particular, ¿sí? Antes de una división celular, pero me ayuda porque puedo ver todo el material genético junto, ¿sí? Y uno puede ordenar entonces los 23 pares de cromosomas que tenemos en la especie humana de acuerdo a, desde el más grande, ¿sí? Con microscopía óptica,
nuestro cromosoma 1, hacia el más chiquito, cromosoma Y. Estos dos cromosomas, como ustedes saben, los cromosomas sexuales tienen características particulares porque acá ustedes pueden ver dos cromosomas homólogos que son, por lo menos a primera vista, parecen iguales. De hecho, cada cromosoma, ustedes saben, es una molécula de ADN, ¿sí? Entonces, estos dos, uno viene de papá, uno viene de mamá, pero son dos versiones de la misma información, ¿sí? Es la edición 1 del Quijote de la Mancha y la edición 3 del Quijote de la Mancha. Tienen algunas diferencias quizás en algunos capítulos, ¿sí? En cómo están escritos o en las traducciones, pero tienen la misma información, ¿sí? Y en cambio, los cromosomas sexuales tienen algunas partes que son parecidas, que son pseudo-autosómicas, que permiten el emparejamiento en el momento de, digamos, de la división celular, pero en realidad tienen distinta información. Entonces, cuando acá tengo la misma información, supongamos que tengamos la misma edición del Quijote de la Mancha, tenemos para un determinado capítulo, supongamos, o para todo el cromosoma, tenemos homocigosis. En cambio, acá nunca tenemos homocigosis, tenemos en general hemicigosis, ¿sí? Pero nada, son términos de que podemos hablar en genética. Y algo interesante es que si bien los cromosomas los ordenamos en tamaño, ¿sí? Por cantidad, perdón, por lo grande que son